Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos este viernes 12 de agosto. Y qué bueno, porque es viernes de análisis político luego de esta pausa larga respecto a nuestro análisis de cada viernes. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar analizando lo que está sucediendo en Nicaragua respecto a una supuesta persecución hacia la Iglesia Católica. Si es por un odio a la fe o si es por los comentarios que ésta puede emitir, bueno, nosotros lo vamos a estar analizando, al igual que las proyecciones electorales para 2024. ¿Cómo se puede dar el voto en el exterior o qué es lo que más convendría? ¿Hacer dos elecciones? Bueno, eso nada más y nada menos lo vamos a analizar con Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto tenerlo nuevamente por acá, caballero. La vez pasada me dejó solo a Marvin. Gracias, Fernando, que le damos chance a de vez en cuando para que reivindique, pero peor salió. Ok. Buenas noches a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos ustedes, hombre, y es un gusto estar aquí con don Marvin. Desde luego, Marvin, qué gusto. ¿Ya tiene de nuevo a Ronald? Lo que pasa es que lo que no quiere decir es que el viernes pasado no estuvo porque se andaba robando un partido. Entonces, por eso es que no estuvo en la El viernes pasado estábamos de vacación, hombre. No, el último viernes. Ya ves, ya te equivocaste. Bueno, entonces en lo que no nos equivocamos son respecto a los temas que vamos a tocar esta noche y vamos de lleno con lo que ha sucedido en Nicaragua respecto a el cierre de más de 7 emisoras de carácter católico y que también a muchos sacerdotes los tienen encerrados o confinados en sus propias iglesias. Ronald, ¿esto es una especie de persecución o esto obedece a algo más? Es una persecución, obviamente, hombre, mira. En Nicaragua lo que hay es una dictadura. Alguien decía hace tiempo que era una dictadura de izquierda. Esa cuestión ya no es una dictadura de izquierda, es una dictadura vulgar, ¿verdad? En la cual no permiten organizaciones de ningún tipo, y menos iglesias, menos la fe. Ahí quieren quitarle hasta la creencia en Dios a la gente. Y vi que interesante que se dé esto, porque usted, amigo que me ve, tiene que poner las barbas en remojo, porque cuando rasuran al vecino, uno debe poner sus barbas en remojo, ¿verdad? Así como está sucediendo allá, peligroso nos va a suceder a nosotros acá. Por lo tanto, el 2024 se vuelve una fecha muy importante para los salvadoreños. Pero eso que han hecho en Nicaragua es pecado, es pecado. Bueno, ni Somoza lo hacía, vaya. Hoy la dictadura de este señor Daniel sí lo hace. Y ahí es donde yo cuestiono, hombre, vámonos a El Salvador también. A esta gente, hombre, que adoran la dictadura de Nicaragua, critican la de aquí, pero le aplauden a la de allá, ¿verdad? Yo no sé si le van a aplaudir el hecho de que persigan sacerdotes. Ahí salió una foto, ¿cómo se llama el sacerdote que ha hincado hoy, que lo tienen con la pistola en la cara? El obispo Álvarez, Arnoldo Álvarez. Arnoldo Álvarez, imagínate, eso es indignante, ¿verdad? Personas que han dedicado su vida a la espiritualidad, estarlos ahí amenazando, y los tienen confinados en las iglesias. Pero entiendo que también es criminal el hecho de que el FMLN históricamente siga apoyando al régimen sandinista. Eso es lo que te digo, que esta gente es del FMLN y aplauden a los sandinistas, a la dictadura de Ortega, y critican la de acá. No, hombre, hay que ser congruentes ahí, ¿verdad? O sea, dictadura es dictadura. Sí, ya claro. Sea de izquierda como la de Nicaragua, si le vamos a poner nombre, o ya sea de extrema derecha como la dictadura nuestra, pues, ¿verdad? Entonces hay que ser congruentes. Dictadura es dictadura y hay que condenarlas a ambas. Desde luego. Me encanta ese comentario para que no se diga que Ronald Umaña solo le tira al gobierno, ¿no? ¿Usted? No, sí, también a los del FMLN, hombre, y también a los de Arena, que no sirven para nada. Ha dicho. Bueno, Marvin,
Una publicación decía que en parte la Iglesia Católica de Nicaragua se ha buscado lo que ha estado pasando debido a que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver durante la lucha contra el régimen de Somoza. ¿Se lo ha buscado la Iglesia Católica todo lo que le está sucediendo? No, lo que creo yo que hay que entender es el contexto. Sí. A veces se puede interpretar, como el caso de la guerra ruso-ucraniana, que la guerra comenzó en febrero, pues, pero la guerra viene de hace 8 años. Lo que ha pasado en Nicaragua es que en 2018 hubieron una serie de protestas estudiantiles, si te acuerdas, ¿verdad? Entonces, la diócesis que está en conflicto es la de Matagalpa. Esto es como a unos 70 kilómetros de Managua. Y es la diócesis que los disturbios del 2018 contra Ortega albergó y le dio, digamos, cabida y cobijo y espacio a los jóvenes estudiantes que participaron en las protestas. Las 9 radios, que todas son católicas, tienen, digamos, la categoría como de radio comunitaria. Entonces, en esas radios también se le dio voz a la gente que obviamente participó allí en, digamos, ¿verdad?, en esas protestas de 2018, incluyendo un canal que no es de la iglesia, pero que sale en cable en Matagalpa, que también le dio espacio a esas voces críticas contra el gobierno de Ortega. El asunto es que la CIGEP de Nicaragua, que es la que controla los medios de comunicación, en su ley establece que los medios de comunicación deben de transmitir de forma ininterrumpida, en un horario establecido. Pero estas radios comunitarias o estas radios católicas transmitían por horas, por espacios. Sí. Entonces eso le ha dado, digamos, una salida legal al gobierno de Ortega para cerrar esas 10 radios, ¿verdad? Entonces, y en el momento de cerrarlas, llega la policía y quiere decomisar todo el equipo, los transmisores, las consolas de las radios. Hay una resistencia por parte del obispo. Más gente se reúne en torno a la iglesia y él ya lleva prácticamente 9 días atrincherado, sí, junto con otras 10 personas más, porque junto con el obispo Álvarez están 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos que están acompañando al padre. Entonces, el día de ayer ya se sumó otra iglesia que parece ser que las autoridades le han dicho al párroco de la iglesia de San José, que es otra iglesia, que ya no salga y que ya no oficie misa. Al parecer le han dicho eso las autoridades. Él lo denunció, el padre lo denunció, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es, digamos, después de analizar si es, porque las aseveraciones del gobierno son que la iglesia ha tomado, esta iglesia específicamente la diócesis de Matagalpa, ha tomado bando por una de las facciones contrarias al gobierno de Ortega. Matagalpa también históricamente fue una de las primeras ciudades que se levantaron contra Anastasio Somoza, y las acusaciones que le han hecho a los padres, o al caso al obispo, es de estar organizando grupos de sediciosos. Ese es un delito en Nicaragua. Entonces, básicamente eso es lo que ha generado y ha tensado el conflicto del que hemos estado viendo. La esposa de Ortega, que es también la vicepresidenta, ha llegado a acusar al obispo de haber cometido el crimen de lesa espiritualidad, ¿no? A ver, explíquenos eso, Marvin, porque entiendo que en otro programa también creo que se mencionó eso de que era lesa espiritualidad. Bueno, ese es un invento de la vicepresidenta Murillo, ¿no? No existe, digamos. No existe el término como tal, no se ha definido. Ella se lo ha inventado, porque lo que quiere decir es de que está manipulando, utilizando la fe al pueblo, acusando al gobierno de Ortega de persecución religiosa, cuando dicen que no están haciendo eso. Llama la atención, por ejemplo, que el Papa, en este caso, el Vaticano ya reportó a través de sus organismos de difusión, ¿verdad?, que tiene, por ejemplo, Vaticano News ya reportó el incidente. El cardenal de Nicaragua también ya mostró apoyo a la diócesis de Matagalpa. Entonces, lo que hay que entender es que el gobierno está acusando a la diócesis de participar en política o apoyar opositores políticos al régimen.
y en ese sentido hasta les ha cerrado medios de comunicación, aprovechándose de un vacío de ley que hay ahí, sí, claro, ¿verdad?, para poder, digamos, cerrárselas. Yo creo que lo que hay que también entender en este conflicto es por qué Daniel Ortega, y eso es algo que deberíamos de analizarlo, por qué Daniel Ortega puede hacer lo que está haciendo y aparentemente no hay mayores sanciones, digamos, sobre eso. Es más, el día de ayer, uno de los allegados de Ortega, asesor de Daniel Ortega, fue nombrado secretario general del SICA por todos los países de Centroamérica. Sí. Cuando se pudo haber dicho de que hay una dictadura, de que poderle haber llamado la... Responde este ciclo. Sí, de acuerdo, pero puede haber habido una, digamos, una suspensión de no nombrarlo, ¿vea?, y dejar en stand-by como protesta por lo que está sucediendo en Nicaragua. Es decir, es cuestión de voluntad política, pues. Pero el Salvador votó a favor. Votó a favor. Creo que Félix Ulloa representó a El Salvador. Okay, entonces podríamos... Entonces, si te fijas, ya a la hora en que podés presionar diplomáticamente al gobierno de Ortega... No, ahí hay una mafia, ahí hay una mafia detrás de eso. Me encantaría que... en el BESIE, por eso se unen para sacarle el piso y se apoyan en todo. Estamos de acuerdo, por eso, no, es correcto, a lo que me refiero es de que si te fijas, entonces, cuando se acusa a Ortega de dictador, que lo han hecho, gobiernos lo han hecho. Yo también. ¿Verdad? No, pero usted no tiene nada que ver en la elección del secretario del SICA, pues. No. Pero a la hora de, digamos, yo hubiera votado en contra. Por ejemplo, que es una manera de presionar al régimen por la persecución religiosa que está haciendo. Entonces ahí es donde te das cuenta que en política exterior, pues no hay valores, no hay principios, no hay moral, no hay ética, sino que lo que hay es intereses. Porque detrás de apoyar al secretario general del SICA va el hecho de que el BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración, les hace préstamos a estos gobiernos de la región, y también Nicaragua, que es por ahora un gran proveedor de carne y de productos agrícolas, va a venderle a El Salvador una serie de productos agrícolas en dado caso que haya una carestía, ¿verdad?, o haya una crisis por el aumento de precios de alimentos. Entonces, ahí no tiene nada que ver que él esté masacrando o persiguiendo a la Iglesia Católica, porque sabe que la región no va a hacer nada. Ok, perfecto. Escuchemos la intervención de Ronald Umaña tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua con la Iglesia Católica y lo que Marvin nos comentaba también respecto al SICA, podemos mencionar o considera Ronald Umaña que el SICA está avalando o evita pronunciarse sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Ronald. Ahí lo que hay es una mafia, hombre. Ahí se protegen. ¿Mafia en el SICA o en Nicaragua? No. La mafia viene en el BESIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí son aliados el gobierno de acá con el gobierno de Nicaragua y el de Honduras y Guatemala. Ahí son socios y están sacándole pisto al banco para estos gobiernos, porque con estos votos logran sacar el pisto del banco. Claro, si yo, El Salvador, ahora quiero votar en contra de Nicaragua, Nicaragua vota en contra mía en un préstamo. ¿Me entendés? O sea que el fin último de todo este relajo es el dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces lo que han hecho es una movida, una mafia entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. Yo me acuerdo cuando el presidente
acusaba a Nicaragua de ser dictadura, y que por eso no los invitaba a la toma de posesión, pero hoy que tienen interés en sacarle el pisto al Banco Centroamericano, hoy ya no, ¿verdad? Hoy son socios, hoy votan por el asesor de Daniel Ortega para que sea el secretario de integración del SICA, ¿verdad? Terrible. Yo me adhiero mucho a la posición de Marvin. Este es el momento de que los hubieran presionado, hubieran dejado en stand-by. Y yo creo que habría que arreglar esa ley, ese tratado del SICA, para que ningún dictador, ninguna dictadura pueda tener representantes en la integración centroamericana. Nadie. Tendrían que ser solo países democráticos los que tuvieran representantes ahí. Ok, perfecto. Entonces, para Marvin, considerando estos comentarios, el SICA no puede decir nada y no puede mencionar nada respecto a lo que está sucediendo con la Iglesia Católica. Bueno, sí, no. Veamos, por ejemplo, el caso de las Naciones Unidas con la falsa masacre o genocidio que acusaron a Rusia que hizo en Bucha, en Ucrania. Lo expulsaron de ser miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy sabemos que esa masacre, ese genocidio no se dio. Pero rápidamente votaron los países por expulsar a Rusia de ese organismo sin que se hubiera demostrado ninguna masacre, ¿verdad? Entonces, igual podría habérsele presionado al régimen de Ortega para que suavizara la situación en Nicaragua con la Iglesia Católica o llegaran a un acuerdo. El día de hoy, la policía ha prohibido a la diócesis de Managua hacer una procesión que tenía programada para el 13 de agosto. La Virgen de Fátima anda por Nicaragua, la que está en Portugal. Entonces una imagen, una réplica, ¿verdad? Entonces está en Nicaragua y ya va a regresar a Portugal. Entonces van a hacer una procesión, ¿verdad? Para regresarla a Portugal, ya para despedirse de Nicaragua. Y va a ser el 13 de agosto. Entonces la policía le ha dicho al obispo de Managua que suspenda esa procesión por motivos de seguridad. Entonces el régimen tiene miedo que esa procesión desemboque en una marcha de protesta, por ejemplo. Es comprensible el miedo del régimen de Ortega, pero... ¿Ortega teniendo miedo? Sí, claro, es que mira, Daniel Ortega lleva en el poder en Nicaragua más tiempo que los Somoza juntos. Ningún Somoza se estuvo tanto tiempo en el poder como los años que lleva Ortega en el poder. Entonces, la sobrevivencia de Daniel Ortega en el poder no es ya porque va a mejorar Nicaragua o porque va a cumplir los ideales de la revolución sandinista. No, lo está haciendo por sobrevivencia personal. Si Daniel Ortega entrega el poder, van a ir presos él, su esposa y su familia. Entonces él se va a estar ahí hasta que se muera, ¿verdad? Entonces, y eso ya le da connotaciones obviamente de una dictadura de más larga data que la de Somoza, por cierto, hay que decirlo. Entonces, para mí, llegar al punto de prohibir una procesión, ¿verdad?, que para los nicaragüenses católicos ha de ser algo importante, entonces para mí sí es una exageración de parte del régimen de Ortega, porque sí, ya por mucho que vos querrás verle de que sí es cierto, quizás la diócesis de Matagalpa tomó bando político, pero es que él tampoco está comprendiendo el rol. Que no fue bando político, ellos salieron a defender a los que asesinó pues sí, Ortega, a los hipotes estudiantes, que eran como 400. Claro, vaya, y eso no es bando político, bueno, desde la Iglesia Católica. Pero eso es cuestión de opiniones, de a quién le preguntemos. Pero hay una cuestión importante, o sea, Daniel Ortega debería de entender, y creo que quizás por eso persigue a la Iglesia, porque sabe muy bien el rol que puede jugar la Iglesia en una insurrección, por ejemplo, en la que él participó con el Frente Sandinista. Muchos sacerdotes católicos apoyaron la revolución contra Somoza y hay ahí un destacable miembro, que es el padre Cardenal, que se volvió un comandante guerrillero. Entonces, y es más, la mayoría, esta idea de la teología de la liberación está muy arraigada en Nicaragua, obviamente por la misma revolución sandinista. Entonces Ortega sabe perfectamente bien el poder que puede llegar a tener la Iglesia Católica, su feligresía, para quitar a un dictador, léase a él, ¿verdad?
Entonces, por eso uno no puede menos que pensar que efectivamente, cuando tú analizas lo que está sucediendo en Nicaragua, que hay una persecución a la Iglesia Católica. Y eso, por ejemplo, ha llegado ya a la OEA. 9 países han presentado una pieza en la OEA para discutir el tema de Nicaragua, pero recordemos que Ortega se salió de la OEA. Entonces la OEA lo que haga o lo que diga no le va a perjudicar, no puede tener no va ninguna a pasar sanción. de ser una declaración, pues, porque Pero ya siempre es importante porque que se queda haga. la denuncia, la gente se da cuenta, los países se dan cuenta. Y hay una cuestión también que hay que entender en esto. Miren, yo soy laico y estoy por la secularización de la sociedad. Es decir, para mí la iglesia y la política, o la iglesia y el Estado, deben de estar separadas. Esto para mí no quiere decir que la iglesia tenga sus posiciones dogmáticas en relación a ciertos temas. El aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia. Que de hecho eso es lo que implica la aplicación de la doctrina social de la iglesia, se lo entiendo. Y que está bien que la iglesia la tenga. Es malo que la iglesia quiera imponerle a un gobierno, a los políticos, y haga pacto con políticos chucos. Porque termina con la laicidad del Estado. Para mantener sus dogmas religiosos. Yo creería, para mantener prebenda, también, locura, en el fondo, cosa. yo creería que Dios es tan poderoso que no necesita de políticos chucos que usan su nombre para ganar votos con un montón de feligresía, y la iglesia no debería de darles a Dios a los políticos para que lo embarren de estiércol, que eso es lo que suelen hacer los políticos cuando se meten con el tema de Dios. Yo estoy de acuerdo que no debería ser así, pero no entender la labor de una iglesia que, por ejemplo, son santuarios en Estados Unidos. Yo he visitado en California una iglesia que es santuario, que significa que si tú eres indocumentado e ilegal, sin papeles en Estados Unidos, claro, te podés refugiar en esa iglesia, y ICE, que es en San Francisco, y ICE, que es la oficina de deportación de Estados Unidos, no puede entrar a la iglesia. ¿Vea? Hubo un conflicto con Trump porque Trump quería ordenarle a la policía que entrara a las iglesias para sacar a los mojados, ¿verdad? Entonces, pero en Estados Unidos, como hay un gran respeto a la libertad de culto, las iglesias gozan de cierta inmunidad, que no puede entrar la policía así violentando, digamos, esa inmunidad que tienen las iglesias. Y por eso los sacerdotes católicos declararon santuarios a algunas iglesias que eran como lugares de refugio para los indocumentados. Ahora, eso visto desde el humanismo cristiano es correcto. No, claro. Entonces, y vuelvo a otra escena que me imagino usted la recordará. Es el entierro de Monseñor Romero en San Salvador, y que de repente se dan unos disparos, se arma una gran trifulca ahí, ¿no? Y lo que hacen es meter el cuerpo de Romero, ¿verdad?, catedral, y abren las puertas de catedral para que toda la gente entrara a la iglesia, y aún así hubo un montón de muertos. ¿Vea? Entonces las iglesias son, o sea, lo que quiero decir, las iglesias son eso. ¿Vea? Son precisamente, digamos, santuarios, lugares para acoger, para recibir al atribulado. Y en este caso, cuando hay una marcha, una protesta, cuando alguien va persiguiendo a un grupo de personas, que un cura abra las puertas de su iglesia, es, como decía usted, lo más dignamente cristiano que puede haber. Claro. Y eso bajo ninguna circunstancia implica que la iglesia se le esté oponiendo al Estado. Político, no. Sí, no, ese es humanismo cristiano, que es diferente. Exacto. Entonces, y Ortega lo sabe, pues. Entonces, creer que porque la diócesis de Matagalpa ayudó al grupo de estudiantes, les dio voz en sus radios católicas, los albergó en su iglesia, creer que por eso la diócesis de Matagalpa está organizándole un golpe de Estado para derrocarlo y han tomado bando político, es no entender precisamente la función que la Iglesia Católica hace en casos cuando una sociedad está atribulada, como lo estaba en ese momento Nicaragua. Sí, mira, hijo, creer que Daniel Ortega no sabe eso es como creer que la tierra es cuadrada. Daniel Ortega es un pícaro, un dictador pícaro, hombre, que anda persiguiendo a la Iglesia Católica, que le quiere quitar la fe a la gente, porque no se le doblega. Igual que todos los dictadores que quieren controlar todo, allá quieren controlar la Iglesia, no lo van a poder, se van a conflictizar, van a cerrar las iglesias, sí, eso sí pueden, por la fuerza,
Pero ¿qué problemas le va a traer a futuro? Muchos. Ok, perfecto. Sigamos analizando esto tras nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y como nuestros analistas nos han estado mencionando, a lo mejor de algo pequeño se está haciendo algo sumamente grande, como lo es el problema con la Iglesia Católica en Nicaragua. Esto lo mencionaba Marvin, pero también le quiero preguntar a Ronald si está de acuerdo respecto a que de una chispa se hizo un incendio, que por tratar de amedrentar a la Iglesia Católica en este lugar se está metiendo en problemas muchísimo más serios, Daniel Ortega. Sí, mira, no entender que la fe en una sociedad es importante para el pueblo, eso es arriesgarse mucho. Daniel Ortega creo que está metiendo las manos donde no debe. Mira, nosotros somos una sociedad cristiana acá en este país, ¿verdad? Algunos somos católicos, otros son luteranos, otros son anglicanos, evangelistas y no sé qué otras sectas habrá. Bueno, pero todos cristianos, todos cristianos. El hecho que se metan estos regímenes dictatoriales con la fe de la gente, eso es terrible. Eso es terrible. Mira, si una de las cosas básicas y fundamentales de la democracia y de los derechos humanos de las personas es la libertad de culto. Y allá le están prohibiendo la libertad de culto a la gente. Eso es violentar los derechos humanos de la gente. Si la fe es un derecho de las personas de creer o no creer en algo, no puedes venir desde el poder a obligarlos a que no crean. ¿Y de qué acusan a la iglesia? De haberle ayudado a unos familiares de unos 400 jóvenes que asesinó Ortega. Ese es humanismo cristiano. Al menos eso hace la iglesia. Pero es que el régimen sabe diferenciar el humanismo cristiano de todos los otros conceptos. No, si el régimen, claro que lo sabe. Lo que pasa es que aprovecha, y a lo mejor te va a decir que no lo sabe, pero se aprovecha de eso y de algunos vacíos en las leyes para cerrar las iglesias y para tener confinados a los curas. Pero Ortega luchó a la par de los curas contra Somoza. O sea que él... Los curas lucharon contra Somoza. Los curas lucharon contra Somoza. Y ahí estaba Ortega con ellos, luchando también. Acuérdese que el líder de la revolución no era Daniel Ortega, era Carlos Fonseca Amador. Fonseca Amador. Él, de sinvergüenza, no, si el otro se aprovechó de la revolución, pero te digo que es un gran pícaro, hombre. Si aquí no nos estemos, al menos a nosotros no nos va a venir a dar a todo con el dedo Daniel Ortega, ni a los nicaragüenses. Mira, puede ser que eso que está haciendo sea la caída de ese régimen. No podés jugar con la fe de los pueblos, hombre. Ni aquí, ni en la China, y nunca se ha podido. Mira, Marvin vivió en Rusia. Bueno, la iglesia cristiana ortodoxa, ¿dónde es más fuerte en la tierra? Sí, es en Rusia. Es en Rusia.
Bueno, y hoy es libre, ¿verdad? Pero en los tiempos de los comunistas, cuando Lenin, cuando Stalin, Khrushchev y todo eso, era prohibida. ¿Y cuál era la más fuerte? La iglesia cristiana ortodoxa. No podés prohibirle la fe a la gente. El derecho de creer en Dios es individual, es personal. Mira, solo les voy a contar esta historia. ¿Tú te acordás que, bueno, ustedes conocen el símbolo de la democracia cristiana en este país, ¿verdad? Que es un pescadito que está viendo a la izquierda y son dos arcos con un ojo. Sí. Bueno, eso viene de cuando perseguían a los católicos. A los cristianos. A los cristianos, perdón. Cuando perseguían a los cristianos allá en la Edad Media y se encontraban en las catacumbas. Como yo no sabía si vos eras cristiano y yo era cristiano, y si vos no eras cristiano me podías matar porque los buscaban para matarlos. Entonces yo en la roca hacía un arco. Y si vos hacías el otro, entonces ya nos dábamos cuenta que ambos éramos cristianos. Era el santo y seña de los cristianos en aquella época. Eso sí, tenías que saber hacerlo, porque si lo hacías viendo al otro lado, estabas condenado. ¿Me entendés? Entonces, si desde aquellas épocas no pudieron vencer al cristianismo, no pudieron vencer a la fe cristiana, ¿qué me dice que ahora van a poder? Yo creo que no van a poder, hombre. Yo estoy con la gente que tiene fe en Dios y en Cristo. Digamos de que Ortega ha tomado esa decisión obviamente por motivaciones políticas. Y yo creo que hay mucha gente que estaba criticando que porque incluso el senador Marco Rubio criticaba al Papa Francisco que por qué no se ha, digamos, manifestado públicamente. Yo lo que creo es de que el Vaticano, que es, digamos, toda una institución experta en diplomacia, porque es, digamos... Y sí son diplomáticos. Son diplomáticos, o sea, no quiere que la situación empeore. Y por eso el Papa Francisco no se ha manifestado. Pero no se sentirá a pesar que Daniel Ortega le ha retirado el beneplácito al nuncio apostólico en Managua. Pero no se sentirá abandonada la Iglesia Católica de Nicaragua. Lo que sucede es de que no podés botar los puentes. En estos momentos Daniel Ortega ha quitado el beneplácito al nuncio apostólico en Managua. Ha tenido que irse. El nuncio es el embajador del Vaticano. En Managua le ha quitado el beneplácito y se ha tenido que ir de Managua. Entonces ya el Papa no tiene representante ahí. Entonces, si el Papa Francisco podría contundentemente darle una maldición a Ortega, pero eso provocaría entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Según lo decía Rosario Murillo, que es la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, quieren procesar al obispo de Matagalpa en este caso sería por organizar bandas de sediciosos. Entonces pueda que lo metan preso. Entonces el Papa Francisco, bueno, la diplomacia del Vaticano tiene que medir, no digamos... Ellos tienen que ver hasta dónde llega la frontera de no dejar más aislada a la iglesia allá. Exacto, sí. Hasta ahorita ellos pueden ayudarle. Si rompen del todo, ya no. Pero, así como va la situación, en cualquier momento van a tener que romper. Pero el Vaticano espera. O sea, la diplomacia vaticana es tolerante. El silencio significa mucho. O sea, hay que estudiar, obviamente, cómo es que el Vaticano maneja estas situaciones, porque el silencio dice mucho en el lenguaje diplomático. El silencio, el Papa no es que no sabe. Lo que sucede es que Francisco es un tipo, primero es latinoamericano. El Papa Francisco fue el que es jesuita. Tercero, o sea, cuando decimos que es jesuita es que es inteligente, eso me quiero referir, ¿verdad? Tercero, quien logró el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la administración Obama y Cuba fue el Papa Francisco. O sea que el Papa Francisco sabe cómo llegarle a Ortega. O sea, eso lo tiene claro el Vaticano. Yo entendería que tendrá que, es más, no sabemos si en estos momentos ya hay una negociación, ¿verdad? Sí, no. ¿Verdad? Porque generalmente el Vaticano suele arreglar eso de manera discreta. Porque lo primero que hay que hacer es que el gobierno de Ortega no meta preso al obispo Álvarez.
Es decir, que no lo procese, pues, por los delitos que lo quiere procesar. Lo otro sería que habilitara las radios de la Iglesia Católica de Matagalpa. Y que cesara la persecución a la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso es lo que realmente busca el Vaticano. Debe de buscar la iglesia. Ahora, ¿por qué en este contexto, que también eso es interesante estudiarlo, por qué Ortega puede hacer eso contra la iglesia? Porque hay una cuestión importante. La historia nos ha demostrado, si yo he estudiado el caso polaco, por ejemplo, y lo que usted decía, el caso ruso, donde los gobiernos sometieron a la iglesia ortodoxa. Bueno, el caso de la iglesia ortodoxa en Rusia fue tal que Stalin dinamitó el templo, que es el Vaticano de la iglesia ortodoxa. Stalin dinamitó la iglesia e hizo allí una piscina para que la gente llegara a recrearse. En la actualidad, ya con Boris Yeltsin, la iglesia ortodoxa reconstruyó, y no ellos, sino que el gobierno ruso les devolvió la iglesia, que es preciosa, yo he estado ahí, y resulta que la iglesia se llama de nuestro Señor el Salvador. O sea, la sede, así como por ejemplo la catedral de Vaticano es la de San Pedro, que es la sede del catolicismo, en la sede de la ortodoxia rusa es la iglesia del Salvador, ¿verdad? Entonces, pero fíjate qué cosa más interesante. Y lo que demuestra que vos podés perseguir a la iglesia, lo que usted decía, porque la persiguieron tanto en Polonia, a la católica, y a los ortodoxos en Rusia, pero la gente en sus casas rezaba. Entonces es absurdo. Yo que soy secular, que soy laico y que creo en la separación de la iglesia y el Estado, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, la cosa es de que creo que los gobiernos no deben de perseguir a las iglesias, deben de dejar que se desarrollen. Es un error. Pero también no puedo pasar por alto analizar la responsabilidad que algunos miembros de las iglesias, sean estas católicas, sean pentecostales, neopentecostales, evangélicas o cristianas, tienen la responsabilidad de que se esté perdiendo el respeto a la figura del sacerdote y del pastor. Esto no es nuevo. México ha matado hoy en la Sierra Tarahumara a 2 jesuitas, si usted está al tanto, hace poco, y fueron bandas de narcotraficantes que ya no lo respetan. Esto tiene mucho que ver con que algunos líderes, y con esto termino brevemente, por ejemplo, de la Iglesia Católica, aceptan narcolimosnas, viven alejados de esa cosa de templanza y de pobreza que la misma Iglesia Católica promueve. Viven más enfaustados con las joyas, con el oropel, y hasta salen en revistas de modas. O en el caso de las iglesias no católicas, lo más lamentable, por ejemplo, la Luz del Mundo, que hace un pacto con partidos políticos, y en el caso de El Salvador también, donde mete gente vinculada a su iglesia, donde comercia su feligresía como voto cautivo para meternos, por ejemplo, diputados en la Asamblea Legislativa de El Salvador, por un pacto que hace de Caleb Navarro, la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo apóstol del Señor está preso en Los Ángeles por pedófilo, por trata de personas, por filmar y por abusar de menores de edad. Entonces, ¿cómo no quieren que haya políticos entonces como Ortega que les falte el respeto a la iglesia, si también la iglesia a veces tiene la culpa de no dar el ejemplo al que están ellos más obligados que cualquiera de nosotros por la investidura moral y religiosa que representan para el pueblo? Entonces, también ojo que no hay que desestimar la responsabilidad que también por culpa de algunos malos sacerdotes o pastores, también los políticos suelen faltarle respeto a la fe, ¿verdad? Ok, bueno, pausa comercial y ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y fíjese qué interesante y qué tema tan polémico se ha vuelto el análisis de lo que está sucediendo en Nicaragua. Algo importante que decía Marvin Aguilar. Sí es lamentable que el régimen de Ortega se haya ensañado contra la Iglesia Católica, pero no se puede mencionar que esto solo es en Nicaragua. En diferentes países se puede mencionar también que la Iglesia Católica ha ido perdiendo ese respeto histórico que se le tenía. Ya también nos decían, ¿cómo es posible? Fernando, Sí, las iglesias. las iglesias, no perdón. solo a la Iglesia Católica, las iglesias en general. Sí, porque ya mencionabas la del diputado. La Luz del Mundo, la del Luz diputado del Caleb Mundo. Navarro. Ok. Entonces, las distintas iglesias. Sí está de acuerdo Ronald en que estas mismas iglesias, sea cual sea de las subdivisiones cristianas o de otras iglesias que no profesan directamente el cristianismo, pero se ha perdido el respeto y por eso los políticos se ensañan con ellas también. Comparte el argumento. Mira, la exposición de Marvin ha sido excelente, pero no es que por eso los políticos se ensañan. Lo que pasa es que los pastores... Pero tampoco tienen miedo, no tienen temor. Sí, los pastores o los sacerdotes que tienen malas conductas, lo que hacen es abrirle la puerta a otros pícaros como narcotraficantes, como políticos, para que entren y utilicen a la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de la mala conducta, porque ¿qué es lo que se le respeta a un sacerdote y se le respeta a un pastor? Su calidad de vida, ¿verdad? Su ejemplo. Eso es el respeto. Su integridad. Su integridad, por ejemplo, ¿verdad? Yo toda la vida tuve de mentora a Segundo Montes y toda la vida lo sigo admirando por la integridad de Segundo, ¿verdad? Pero igual veía otros pastores y otros sacerdotes que por ejemplo, aquí hay unos tabernáculos, no sé qué respeto le podemos tener al pastor ese, ninguno. Pero claro, como algunos, la fantasía, los oropeles le deslumbran, ¿verdad? Ahí me mandaron, por cierto, un amigo de la Sinfónica que trabaja en la UCA, me mandó unos videos donde habían el 6 de... El día de la bajada andaban unos sacerdotes de celeste. No se vale, hombre, ¿cuánto les habrán pagado para eso? Es lo que uno piensa. Entonces, esas son las cosas que hacen que se le pierda el respeto. Pero no a la iglesia ni a Cristo, se le pierde el respeto a esos sujetos. ¿Quién va a respetar, por ejemplo, al líder de la Luz del Mundo, que está preso por pedófilo, por traficante de menores, que está preso por corruptor de menores, de niños, por pornografía infantil? Nadie va a respetar a esa persona, hombre. Y si es capaz de hacer eso, si es capaz de corromper un niño, ¿qué no va a ser capaz de hacer con otras cosas? ¿Me entiendes? Si es capaz de negociar con políticos para que le lleven gente de él a la Asamblea Legislativa, ¿qué no va a hacer en algunos otros casos que no se necesita tanta moral? ¿Me entiendes? Entonces, hay algo que quiero resaltar. No puedes ir contra la fe por mucha fuerza que tengas. Imagínate el recuerdo que nos trae Marvin de Stalin, que dinamitó, digamos, el Vaticano de los ortodoxos, esa era la iglesia. La dinamitó, pero pudo dinamitar la fe de los cristianos. Jamás más crecieron, más se multiplicaron. ¿Me entiendes? Eso no se puede hacer. Político que hace eso es un político tonto que no conoce la historia de la fe en el mundo. Si los cristianos, desde que yo te cuento de lo del pescadito, los perseguían en las catacumbas para asesinarlos, hasta hoy siguen queriendo asesinar cristianos. Ahí mataron los 2 jesuitas esos en México. Y así podemos ver, la historia está llena. Aquí nos mataron a Monseñor Romero, nos mataron a Rutilio y a cuantos más. Y esa gente era pastoral. Esa gente sí tenía una integridad intachable. Aquí nadie puede hablar mal de Monseñor Romero ni de Rutilio Grande. Ahora, aquí nos asesinaron a los jesuitas de la UCA. En su momento, usted sabe, hasta dijeron que había que hacerle un exorcismo a Monseñor Romero porque se había vuelto comunista. No, sí. Y de comunista Monseñor Romero jamás tuvo nada. Absolutamente nada. Era un hombre pastoral, pero esa era la extrema derecha de Arena. ¿Qué decían los areneros en aquel tiempo?
haz patria, mata a un cura. Eso eran los estribillos en el partido. Venimos de un partido cavernario. Lo que sucede, yo también quisiera compartir con la audiencia por qué parece ser que o estamos indignados con lo de Nicaragua, y es porque El Salvador viene de asesinar 27 religiosos. O sea, en este país y digo hemos porque como sociedad, en su momento, nadie protestaba por esas muertes. Aquí en El Salvador se han asesinado 27 religiosos, acusándolos precisamente de ser comunistas, de ser guerrilleros, de ser de izquierda. Efectivamente hubieron sacerdotes que se separaron de la Iglesia Católica y se incorporaron a la guerrilla, es cierto. Pero eso fue después de la gran represión que hubo con la muerte de Rutilio Grande y la muerte de Romero. Sí. O sea, es que aquí se llegó a pensar que si eran capaces de matar al arzobispo de San Salvador, con Marvin Aguilar y Ronald Umaña y Fernando, podían hacer lo que quisieran, pues claro. Se perdió cualquier integridad física. Entonces, el país viene de ver eso. Yo escuchaba de que matar a los jesuitas, ellos se lo buscaron porque eran la cabeza de la guerrilla. Se lo merecían. Cosa que es falsa. Y tú ves el grado, ¿verdad? En una entrevista en un canal extranjero yo ponía el caso cuando debatíamos sobre la guerra ruso-ucraniana, que me decían que por qué sosteníamos algunos que Zelensky lo apoyaban los neonazis cuando Zelensky es judío. Pero yo ponía el caso salvadoreño. Zelensky es neonazi. Pero yo ponía el caso salvadoreño, decía, ¿y ustedes quién creen que mató a Monseñor Romero en El Salvador? Católicos. Sí. O sea, católicos asesinaron a Romero, al santo católico. Entonces no es de extrañarnos que haya neonazis apoyando a un judío, ¿verdad? No. En el caso ucraniano. Entonces no debe de sorprendernos, ¿verdad? Después de que la revolución... Y no los judíos mataron a Jesús siendo judío. Bueno, eso hay que, digamos, es un debate histórico que podríamos hacer. Algún día. Ya el Papa Benedicto XVI dijo que eso que usted está diciendo no es cierto. Va. Benedicto, sí, que usted sabe que es un gran intelectual. No, y viene de la Santa Inquisición. Y es de la doctrina de la fe y estableció que no. Bueno, pero ese es otro tema. Algún día sería bueno tocar el tema. Bueno, tal vez los judíos no mataron a Jesús. Pero yo no fui, vos tal vez sí. Bueno, interesante tema. Tal vez el Canal 8 no nos censura. Bueno, pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, pasamos a las consideraciones finales. ¿Cómo va a terminar Nicaragua entonces? Nicaragua nunca ha estado bien y nunca ha estado peor que ahora. Creo que están peor ahora que con la dictadura de Somoza. Jamás. Yo en mi juventud, que le aplaudía a los sandinistas cuando estaba chiquitín, jamás hubiera pensado que estos fueran peores que aquellos. Pero estamos cayendo igual en la sociedad nuestra. Hoy tenemos aquí un régimen que es más de lo mismo y peor. Ortega es más de lo mismo y peor en Nicaragua, ¿verdad? Así que yo siento que Centroamérica hasta hoy va por mal camino. Espero que rescatemos en el 2024 El Salvador. Claro. Marvin, consideraciones finales. Bueno, esa canción va Nicaragua, Nicaragüita, ¿verdad? Sí. Yo he estado en Nicaragua muchas veces, tengo muchos amigos allá. He estado en el restaurante de Alexis Argüello, el boxeador. Yo también. Luis Enrique Mejía. Y todavía está el restaurante de Sajader, ¿verdad? Ya, no sé si ya estará, pero cuando yo fui todavía estaba y
y el cantante Luis Enrique Mejía, el cantante La casa de la Revolución Sandinista, ha llegado a San Miguel una vez para las fiestas del carnaval y estuvo en mi casa, ¿va? Y le enseñamos la ciudad. Y tengo mucho vínculo porque en el oriente, en San Miguel, hay muchos nicaragüenses, ¿sabes? Sí. Que se ha ido a trabajar como domésticas, en el campo, en la caña, hay vendedores ambulantes. Sí. Entonces, para mí, los nicaragüenses nosotros tenemos una empresa donde tenemos como 24 chochos trabajando. Exactamente. Para en el oriente, los nicaragüenses son parte, pues, son parte de San Miguel, de San Miguel Santa y Rosa obviamente de del Lima, Salvador. la Unión. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que el Vaticano resuelva el problema. Porque a veces pronunciarse puede ser... El problema es que el Vaticano no lo va a resolver. Daniel Ortega... Pero pronunciarse puede empeorar más. Bueno, que ponga situación. su buena fe y su diplomacia para que se resuelva. Que no me cabería la menor duda que ya está sucediendo. Okay. Así es que no, esperar que se resuelva el problema. Iglesia y Estado deben de convivir. Lo que usted decía, la fe y la política, ahí están, allá han estado. Pero yo invitaría a que le hagamos caso a Pablo, cuando le dijo a los corintios que había que creer desde la razón, no desde el fanatismo. Y eso es lo que nos falta en estas sociedades latinoamericanas. Por eso hay que tener estados laicos siempre. Desde luego. Caballeros, qué polémico e interesante tema. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Ronald, encantado. Gracias, Fernando, muy amable, y buenas noches a la teleaudiencia. Marvin, un placer. Un gusto. Ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.